Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los estadounidenses llevan mucho tiempo unidos por tres creencias simples y fundamentales. En estos días, parece que los estadounidenses tienen cada vez menos en común. Una pelea política tras otra significa que nos estamos atacando constantemente. Y nos hemos vuelto más intolerantes y argumentativos en las redes sociales. A menudo, parece que la nación está a punto de partirse en dos. Parece que los estadounidenses realmente se han dividido en dos campos amplios. Hay quienes, como el autor, piensan que somos fundamentalmente un pueblo unido. Y luego están los que prefieren centrarse en las divisiones. El autor llama unionistas al primer grupo. Al segundo grupo lo llama desintegracionistas. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para responder a esa pregunta, primero debemos entender la filosofía tradicional de los Estados Unidos. El mensaje clave aquí es: los estadounidenses llevan mucho tiempo unidos por tres creencias simples y fundamentales. Según los unionistas, hay tres creencias básicas que siempre han apuntalado la unidad estadounidense. Están consagrados en primer plano en la Declaración de Independencia. La primera es centrarse insistentemente en los derechos, es decir, los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Según la Declaración y para quienes defienden sus valores, estos derechos son prerrogativas humanas naturales que nunca se pueden quitar. Desde este punto de vista, los seres humanos tienen automáticamente derecho a ciertas disposiciones básicas porque los seres humanos son intrínsecamente valiosos y poseen la capacidad de razonar. Los derechos, en resumen, se basan en la naturaleza humana. La segunda creencia unificadora también aparece en la Declaración. Es la afirmación de que todos los hombres son creados iguales. Ahora bien, esto no significa que todos tengan las mismas habilidades y características. Todos sabemos que algunos de nosotros somos más inteligentes que otros, algunos más amables y otros más atléticos. Lo que la igualdad significa aquí es que la ley debe aplicarse a todos por igual. En lugar de discriminar entre los ciudadanos por motivos injustos y arbitrarios, las autoridades deberían tratar a todos con igualdad e imparcialidad. Ahora, la tercera y última creencia unificadora. Esta es la idea de que el gobierno existe para proteger nuestros derechos, y garantizar que se nos trate con igualdad, y que no debe hacer mucho más que eso. En otras palabras, el gobierno no debe interferir en la vida privada de los ciudadanos estadounidenses. Siempre que las personas no se inmiscuyan en los derechos de los demás, sostienen los unionistas, la actitud tradicional estadounidense es permitirles hacer lo que quieran. Los desintegracionistas rechazan la filosofía tradicional estadounidense. Así que los unionistas creen en la filosofía tradicional estadounidense de los derechos, la igualdad y el gobierno limitado. ¿Cómo responden los desintegracionistas? ¿Admiten que estos son objetivos nobles que debemos esforzarnos por lograr? ¿Piensan que debemos esforzarnos más para estar a la altura de los ideales fundacionales de Estados Unidos? Bueno, no exactamente. De hecho, la perspectiva desintegracionista refuta todos los aspectos de la filosofía tradicional estadounidense. Los desintegracionistas reinterpretan los derechos de una manera que cambia el significado original del término. Insisten en que la noción tradicional de igualdad es una farsa. Y rechazan la idea de que la naturaleza humana automáticamente nos da derecho a cualquier derecho. El mensaje clave aquí es: los desintegracionistas rechazan la filosofía tradicional estadounidense. Según los desintegracionistas, la noción de naturaleza humana es engañosa. Los seres humanos, en su opinión, son esencialmente maleables. Son perfectamente susceptibles de moldearse de una forma u otra, y siempre se pueden mejorar en nombre del progreso. Como los desintegracionistas rechazan la naturaleza humana, también rechazan la idea unionista de que los seres humanos poseen derechos naturales por el solo hecho de ser humanos. Estos derechos naturales solo existieron para proteger a los ciudadanos de la interferencia y la opresión.
Pero los desintegracionistas han inventado un conjunto de derechos completamente nuevo en su lugar. En lugar de los derechos tradicionales, que salvaguardan la autodeterminación y la libertad de los ciudadanos, se dice que los derechos desintegracionistas garantizan bienes y servicios, como la atención médica y una buena educación. Lo que los desintegracionistas han hecho esencialmente es ampliar la noción de derechos para incluir todo lo que les parezca deseable. Y también han hecho un daño considerable a la comprensión tradicional de los Estados Unidos sobre la igualdad. En lugar de contentarse con la igualdad de derechos, y la igualdad de trato ante la ley, los desintegracionistas no están satisfechos con nada que no sea la igualdad de resultados. Eso significa que ven todas las disparidades entre sexos y razas como indicios de discriminación e injusticia. En sus mentes, no podía haber otra explicación. No es que los hombres se inclinen naturalmente hacia algunos trabajos y las mujeres hacia otros, por ejemplo. Argumentan que cada diferencia en el resultado es evidencia de injusticia, y es tarea del gobierno corregir las cosas. Este es el golpe final a la filosofía tradicional estadounidense. Si todas las disparidades entre las personas son injustas, y si el gobierno está a cargo de impartir justicia, entonces llegamos a la conclusión desintegracionista: el gobierno debería interferir cada vez más para solucionar problemas imaginarios. Los Estados Unidos se mantienen unidos por una cultura de derechos, virtud privada y libertad. Por lo tanto, los Estados Unidos están divididos entre dos visiones del mundo que compiten entre sí, una unionista basada en la visión de los fundadores para Estados Unidos y una desintegracionista, que considera que nuestra filosofía tradicional está irremediablemente anticuada. Pero las filosofías no existen en el vacío, y las teorías políticas no se materializan de la nada. Tienen sus raíces en algo mucho más amplio y fundamental. Las filosofías estadounidenses se basan en la cultura estadounidense, específicamente, en la cultura política estadounidense. En su apogeo, la filosofía unionista se basó en una cultura política fuerte y segura de sí misma. Pero, ¿cómo era esa cultura? ¿En qué consistía? ¿Sigue existiendo hoy en día? El mensaje clave aquí es: Estados Unidos se mantiene unido por una cultura de derechos, virtud privada y libertad. Los derechos, como sabemos, son un aspecto fundamental de la filosofía unionista. Pero también son un sello distintivo de la cultura estadounidense en general. Como ciudadanos estadounidenses, no solo hablamos de los derechos como ideales abstractos, sino que insistimos en nuestros derechos con ferocidad y coraje. La cultura de derechos de los Estados Unidos ha dejado su sello en algunos de los mayores logros de la nación. Lincoln defendió la esclavitud en nombre de los derechos humanos. Y la campaña de Martin Luther King fue una lucha por los derechos civiles. Esta cultura de derechos depende de un tipo especial de tolerancia, una voluntad típicamente estadounidense de vivir y dejar vivir. Después de todo, no siempre nos gusta todo lo que hacen nuestros conciudadanos. Pero como reconocemos sus derechos, estamos dispuestos a tolerar cualquier cosa que no sea un comportamiento delictivo. El mejor ejemplo de esta actitud es la cultura tradicional estadounidense de libertad de expresión. Puede que no estemos de acuerdo con lo que dicen otros estadounidenses, pero aceptamos que, como estadounidenses, son libres de decir lo que piensen. Los fundadores se mostraron reacios a interferir en la conducta privada. Pero eso no significa que estuvieran invitando a los estadounidenses a comportarse de manera inmoral. Por el contrario, querían que los estadounidenses se comportaran de manera virtuosa. Pero la virtud, entendieron, debía ser privada. Eso significa que debe ser promovida por instituciones como la familia y la Iglesia, y no por mandato del gobierno. Los padres creían que el alcance del papel del gobierno debería limitarse a proteger los derechos de los ciudadanos. Al restringir el papel del gobierno de esta manera, los padres fundadores realmente protegían la libertad de los ciudadanos estadounidenses. Por eso consagraron el derecho a portar armas en la Constitución. Los padres sabían que una población armada podía defender sus derechos y sus valores contra un gobierno opresivo y sobredimensionado.
El desintegracionismo invierte los valores de la cultura política tradicional de Estados Unidos. En este punto, probablemente comiences a ver surgir un patrón. Todos los valores que alguna vez sirvieron para unificar a los Estados Unidos y promover una cultura política fuerte y estable están siendo atacados cada vez más por los desintegracionistas. Los desintegracionistas podrían estar pidiendo a los estadounidenses que sean fieles a sus ideales. Pero no lo son, sino que denigran los principios tradicionales y, en el proceso, ponen en peligro la unidad estadounidense. Contra la cultura de los derechos y la tolerancia, hacen hincapié en la seguridad y la restricción. Contra el derecho a la autodefensa, defienden la dependencia del gobierno. Y no termina ahí. El mensaje clave aquí es: el desintegracionismo invierte los valores de la cultura política tradicional de Estados Unidos. Hubo un momento en la historia de Estados Unidos en el que, en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos, la carga de la prueba recayó en el gobierno. Si el gobierno quería impedir que hiciéramos algo, tenía que presentar argumentos sólidos para defender su punto de vista. Tenía que explicar por qué no teníamos derecho a hacer lo que quisiéramos. Ahora, sin embargo, las actitudes han cambiado. Hoy en día, la gente pregunta qué le da derecho a comportarse de cierta manera, no qué le da al gobierno el derecho de detenerlo. Esta es una señal clara de los esfuerzos de los desintegracionistas. Han erosionado la cultura de los derechos, y han cambiado la forma en que funcionan los argumentos políticos. Para que esto quede aún más claro, analicemos el tema de la libertad de expresión. A pesar de que todavía está protegida legalmente, la cultura que sustenta la libertad de expresión se debilita día a día. Según una encuesta reciente, el 59% de las personas de 18 a 34 años quieren que se cambie la primera enmienda para restringir la incitación al odio y reflejar las normas culturales actuales. Podemos ver un cambio similar en la forma de pensar sobre el derecho a portar armas. Los estadounidenses alguna vez apreciaron la capacidad de poseer armas. En ese derecho vimos pruebas de nuestra libertad y nuestra capacidad para derrocar la tiranía. Ahora, sin embargo, la segunda enmienda está cada vez más amenazada. En un ejemplo revelador de 2018, el ex juez de la Corte Suprema John Paul Stevens incluso pidió a los estadounidenses que derogaran la segunda enmienda. ¿Cuánto tiempo más pueden sobrevivir nuestros derechos cuando los conciudadanos siguen perdiendo la fe en ellos? La historia estadounidense contiene más cosas buenas que malas. La historia de Estados Unidos no está intachable. Como ocurre con todas las naciones, tiene episodios oscuros y brillantes. Contiene historias de valentía, compasión y justicia, pero también historias de cobardía, crueldad y opresión. Es justo que, aunque recordemos triunfos anteriores, también tengamos en cuenta los fracasos del pasado. El tratamiento de los nativos americanos y de los afroamericanos, especialmente, nunca debe olvidarse ni pasarse por alto. Entonces, si tenemos en cuenta los defectos del pasado, y evaluamos la historia estadounidense con una mente abierta, ¿a qué veredicto podemos llegar? ¿Cómo debemos juzgar la historia de la nación? El mensaje clave aquí es: la historia de Estados Unidos contiene más cosas buenas que malas. Desde el punto de vista unionista, la historia de Estados Unidos es una historia de progreso. Es un relato de cómo los gloriosos ideales fundacionales se convirtieron gradualmente en una realidad para todos los estadounidenses. Los padres fundadores, aunque a menudo tenían defectos, fueron grandes hombres, y la Declaración de Independencia y la Constitución pusieron en marcha poderosas fuerzas para el bien. Esto no significa que las cosas hayan mejorado inmediatamente. La esclavitud estaba muy extendida en la nueva república, y los nativos americanos fueron perseguidos y desposeídos sistemáticamente. Para estas víctimas, los primeros años de la historia de los Estados Unidos fueron terriblemente dolorosos. Sin embargo, los Estados Unidos no estuvieron solos en estas fechorías. En el momento de la fundación de los Estados Unidos, la esclavitud era común en todo el mundo. Y, aunque varios de los padres fundadores eran dueños de personas esclavizadas, muchos criticaron la institución de la esclavitud y esperaban su desaparición.
Esto de ninguna manera excusa las acciones de los primeros estadounidenses, pero demuestra, al menos, que no eran excepcionalmente crueles. En contraposición a estas acciones deplorables, están los logros de los Estados Unidos, tanto en su país como en el escenario mundial. A nivel nacional, los Estados Unidos crearon una sociedad cada vez más próspera y justa a medida que pasaban los siglos. En el extranjero, sus logros fueron aún mayores. Solo en el siglo XX, Estados Unidos ayudó a ganar la Primera Guerra Mundial, demostró ser decisivo para ganar la Segunda Guerra Mundial, financió la reconstrucción de Europa y supervisó la caída de la URSS. Es difícil apreciar estos logros cuando los pronuncias de una vez, pero deténgase un minuto e imagine las consecuencias para la población judía de Europa si los Estados Unidos no hubieran intervenido contra los nazis cuando lo hicieron. La historia de los Estados Unidos es a la vez gloriosa y trágica. Decir que lo bueno supera a lo malo no pretende minimizar el dolor de los oprimidos. Se trata simplemente de observar que el mundo está mejor gracias a la existencia de los Estados Unidos. La historia desintegracionista reescribe el pasado para oscurecer a los Estados Unidos de hoy. No hace falta decir que los unionistas y los desintegracionistas no están de acuerdo sobre la historia de Estados Unidos. Los sindicalistas consideran que, en general, Estados Unidos ha sido una fuerza positiva en el mundo. Los desintegracionistas, sin embargo, sostienen que la historia estadounidense es poco más que un catálogo de injusticias y abusos. Por supuesto, este argumento se refiere al pasado. Pero no es solo de interés histórico. Cuando los desintegracionistas mancillan la historia estadounidense, lo hacen con la vista puesta en el presente. La historia está tan empañada, según el argumento, que debemos tomar medidas radicales para corregirla, de inmediato. Según su punto de vista, el racismo, la opresión y la discriminación están arraigados en el ADN estadounidense. La única manera de corregir las fallas históricas es derribar el sistema que surgió del pasado. El mensaje clave aquí es: la historia desintegracionista reescribe el pasado para oscurecer a los Estados Unidos de hoy. Los desintegracionistas sostienen que Estados Unidos nació en pecado, y nunca ha podido escapar de su pasado racista. En su opinión, la injusticia de la esclavitud y la discriminación contra los negros, así como el trato cruel a los nativos americanos, nunca se abordaron por completo. En cambio, los impulsos racistas de los estadounidenses simplemente adoptaron formas nuevas, y más encubiertas y se filtraron en todos los aspectos de la vida estadounidense. Esta postura a menudo lleva a los desintegracionistas a negar que Estados Unidos posea un verdadero aglutinante social. En cambio, la noción de Estados Unidos como unidos solo sirve para tapar una serie de jerarquías injustas y facciones en competencia. Esta visión de la historia estadounidense fue popularizada por un historiador llamado Howard Zinn, cuyo famoso libro, Historia del pueblo de los Estados Unidos, ha vendido millones de copias. Según Zinn, Estados Unidos está compuesto por dominadores y dominados, que siempre han estado enfrentados. Muchos historiadores contemporáneos describen la historia estadounidense de esta manera. Dividen el pasado según criterios de clase, raza y sexo, y sostienen que centrarse en lo que nos une no es más que una forma de distraernos de las jerarquías racistas y sexistas existentes. Estos argumentos parten de una premisa fundamentalmente acertada, que la sociedad estadounidense alguna vez fue racista y sexista, y la expanden hasta convertirse en una narrativa falsa sobre los Estados Unidos actuales. En lugar de unirse en torno a historias de historia compartida, los desintegracionistas explotan el pasado para dividirnos en el presente. Lamentablemente, sus esfuerzos hasta ahora han tenido bastante éxito. Si siguen teniendo éxito, ¿quién sabe lo que le pasará a esta gran nación?